Extra urgente. El representante republicano Massey dice: próximos pasos, poner fin a todos los mandatos de vacunas contra el COVID. Representante Reschenthaler dice: el futuro más brillante del Partido Republicano tiene a McCarthy como orador. Senador Rand Paul dice: abandonar los mandatos militares de vacunas es una gran victoria. Alexandria Ocasio-Cortez está bajo la lupa de la Casa Blanca. Extra está sucediendo ahora. El representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, celebró la eliminación de los requisitos de vacunación para los miembros del Servicio de Estados Unidos, pero pidió que se eliminen todos los mandatos de vacunación contra el COVID en todo el país. Los comentarios de Massie siguen a la aprobación de la última ley de autorización de la Defensa Nacional, que rescinde la orden de vacunación obligatoria contra el COVID 2019 de los miembros del servicio del Departamento de Defensa. El mandato militar de la vacuna COVID terminará. Massie se regocijó en la red del pajarito. Próximos pasos: poner fin a todos los mandatos de vacunas COVID, trabajadores de la salud y visitantes extranjeros, y reincorporar a todos los miembros del ejército que fueron despedidos injustamente debido a las vacunas. El representante Mike Rogers, republicano por Alabama, el principal miembro republicano del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, repitió como un loro los elogios de Massie por retirar el mandato militar. Tenemos problemas reales de reclutamiento y retención en todos los servicios, dijo. A pesar del intento fallido de la administración de Joe de ordenar a las empresas privadas que ordenaran las vacunas el año pasado, la Corte Suprema también permitió una orden de los centros de servicio de Medicare y Medicaid que exige que los trabajadores de la salud reciban la vacuna. Esa orden, junto con el mandato de que los visitantes extranjeros presenten pruebas de estar completamente vacunados contra el COVID antes de abordar un vuelo a los Estados Unidos desde un país extranjero, todavía está vigente. El rastreador COVID de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades mostró 303.101 nuevos casos de COVID esta semana, con 1.780 decesos. Además, la medida diaria de hospitalización es de 4.913 y aproximadamente el 12.7% de la población tiene más de 5 dosis de refuerzo. De otro lado, hace una semana, según los informes, McCarthy se quedó 5 votos por debajo de asegurar el puesto de presidente de la Cámara dentro del Congreso controlado por los republicanos, y con el representante Andy Biggs, republicano por Arizona, desafiando públicamente la candidatura de McCarthy. A Reschenthaler le preocupa que esta medida pueda tener consecuencias no deseadas entre los líderes republicanos. Los 5 republicanos que no votarían por McCarthy ahora tienen algo en común con los demócratas del otro lado del pasillo, dijo Reschenthaler. El republicano de Pensilvania luego dijo: alguien como la representante saliente Liz Cheney o el representante saliente Adam Kinzinger podría convertirse en el orador. Recuerde, no tiene que ser elegido en la Cámara para ser el orador. Eso es el riesgo al que nos enfrentamos. Reschenthaler continuó: me gusta Andy Biggs, pero solo recibió 31 de 232 votos potenciales en la elección de presidente de la Cámara, dijo Reschenthaler. Esto es ridículo, no va a tener suficientes votos para ser orador. Además de ser un auténtico líder conservador, McCarthy es también el recaudador de fondos más prolífico y el mejor reclutador del Partido Republicano, según Reschenthaler. Los republicanos de la Cámara son más conservadores que nunca, dijo Reschenthaler. Una opinión subjetiva que coincide con la ascensión política del presidente patriota en los últimos 6 años. A diferencia de años anteriores, nuestro partido se parece más a las prioridades del patriota, agregó Reschenthaler.
El patriota apoya la candidatura a orador de McCarthy y eso es suficiente para Reschenthaler y otros conservadores de la Cámara. No tiene fundamento agrupar a McCarthy con Boehner o Ryan. Es pura fantasía que un republicano de línea dura obtenga el mazo de orador, dijo Reschenthaler. Es un juego riesgoso el que estamos jugando. De otro lado, el senador Rand Paul, republicano por Kentucky, elogió por una medida incluida en la Ley de Autorización de Defensa Nacional que rescinde los mandatos de vacunación contra el COVID para los miembros del servicio militar. Paul dijo en un medio que deshacerse del mandato de vacuna es una gran victoria. Esta es una gran noticia, dijo Paul. La semana pasada, 20 senadores republicanos escribieron una carta y dijeron: no votaremos el proyecto de ley de autorización de defensa a menos que eliminen los mandatos de vacunas contra el COVID en el ejército. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se negó a decir si Joe vetaría el proyecto de ley de defensa de 847 mil millones. Cuando se enfrentó a una pregunta en la parte superior de una conferencia de prensa, Jean-Pierre dijo, según un medio, que Joe esperaría a juzgar el proyecto de ley en su totalidad antes de tomar una decisión. No quiero adelantarme al proceso, agregó. Como sabemos, está el lenguaje de la conferencia. Todavía está el proceso legislativo que tiene que avanzar en esto. No voy a adelantarme a la votación, o no voy a adelantarme a Joe. Lo que vimos que pasó en la NDAA en relación con el mandato de vacunas, asegurarnos de que nuestras tropas estén preparadas y listas para el servicio es una prioridad. Para Joe, continuó, el requisito de vacunación para COVID hace precisamente eso. Poco después, el secretario de prensa de la Casa Blanca agregó que antes que entrara en vigencia el mandato de vacuna contra el COVID de Joe, casi 700 miembros del personal y del servicio del Departamento de Defensa decayeron por COVID, incluidos casi 100 en servicio activo. Según un resumen de Byers sobre las vacunas contra el COVID, el número de reacciones adversas a las inyecciones asciende a 1.085.560. Una nota de la encuesta menciona que el número total de fallecidos asociada con las vacunas es más del doble del número de fallecidos asociados con todas las demás vacunas combinadas desde el año 1990. De otro lado, los demócratas todavía tienen el control de la Cámara de Representantes y, sin embargo, la prominente representante demócrata socialista de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, está bajo una investigación de ética de la Cámara, de conformidad con la regla de la Cámara 11, cláusula 3B 8A y las reglas del Comité 17A B1A 17A. La presidenta interina y el miembro de rango interno del Comité de Ética han decidido conjuntamente extender el asunto relacionado con la representante Alexandria Ocasio-Cortez, que fue transmitido al Comité por la Oficina de Ética del Congreso el 23 de junio del 2022. El comité observa que el mero hecho de una remisión o una prórroga y la divulgación obligatoria de dicha prórroga y el nombre del tema del asunto no indica en sí mismo que se haya producido ningún no cumplimiento, ni refleja ningún juicio en nombre del comité. El comité anunciará su curso de acción en este asunto luego de su reunión organizativa y la adopción de las reglas del comité en el 118 Congreso, dijo el Comité de Ética en un comunicado de prensa. La congresista siempre se ha tomado la ética increíblemente en serio, rechazando cualquier donación de cabilderos, corporaciones u otros intereses especiales, dijo un portavoz de la congresista. Confiamos en que este asunto será desestimado. El CEO de la Red del Pajarito ha continuado instando a la representante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, con una respuesta hilarante a su tuit. Un saludo a todos los trabajadores de la Red del Pajarito. Todos ustedes construyeron un lugar vital para la conexión y se merecían algo mucho mejor. Millones de personas aprecian el espacio que construyó y el arduo trabajo que se dedicó a él. Gracias, dijo la representante Ocasio-Cortez. Más respondió con dos simples palabras: de nada. Se produce después de que Más tomó una decisión sorprendente para proteger la Red del Pajarito. Cerró temporalmente las oficinas de la Red del Pajarito y suspendió el acceso de los empleados, se informó.
La red del Pajarito acaba de alertar a los empleados que con efecto inmediato todos los edificios de oficinas se cerrarán temporalmente y se suspenderá el acceso a las credenciales. No se dieron detalles de por qué, dijo Joe Schiffer. Escuchamos que esto se debe a que Elon Musk y su equipo no quieren que los empleados vayan a instarlos. Además, todavía están tratando de averiguar a qué trabajadores de la red del Pajarito necesitan cortar el acceso. Las oficinas reabrirán el 21 de noviembre. Mientras tanto, continúe cumpliendo con la política de la empresa y absténgase de discutir información confidencial de la empresa en redes sociales, con la prensa o en cualquier otro lugar, tuiteó el reportero.